6.8 millones estaban en inseguridad alimentaria grave, es decir, no habían consumido durante un día o más alimentos. Nosotros estábamos comunicados con Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú, para que nos cuente cómo es la situación, pero también nosotros sabemos que la FAO ayuda muchísimo. Hay personas que están recibiendo ayuda de la FAO, ayuda de muchos peruanos. Nosotros aquí tenemos una campaña también para ayudar a las ollas comunes. Tratamos de ayudar, y cuando usted sepa que hay alguien que necesita que comer, acuérdese de estas cifras. Hay gente que se va a su casa a dormir sin comer. Entonces, si puede ayudar, ayude. Bienvenida, señora Escobar, a Exitosa Perú. Muchísimas gracias, Karina. Buenas tardes. Un saludo muy especial para ti y para las personas que nos escuchan hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, compártanos qué es lo que ha encontrado SOFI, ¿no? Que es este estudio que aborda el estado de la inseguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Sí, Karina, es correcto. La última, este es un informe que se publica regularmente. En él participan la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el SIDA. Aquí el primer punto que quiero traer es que esta crisis es una crisis de carácter global. Entonces tenemos una cadena de eventos asociados al impacto socioeconómico de la pandemia, ¿verdad? Y seguido por esta crisis actual de precios de alimentos, de crisis de fertilizantes, etcétera, sumado por supuesto a un fenómeno muy complejo, el cambio climático, que llegó para quedarse. Entonces, esta cadena de eventos ha hecho que a partir del 2020 se haya acelerado la pobreza en la región de América Latina y el Caribe, en muchos países de África y otras regiones del mundo, y por supuesto en el Perú. Nosotros pasamos volvimos en el 2020 a tener niveles de pobreza de hace 10 o 15 años, es decir, perdimos poco más de una década de lucha contra la pobreza en el Perú. Eso por un lado. De la mano de la pobreza viene, por supuesto, la inseguridad alimentaria, porque eso quiere decir que cada vez menos personas pueden tener acceso a una alimentación saludable. Entonces, estamos enfrentados a esta situación de la inseguridad alimentaria, que, como bien dijiste, antes de pandemia teníamos alrededor de 8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. El año 2022 arranca con 16.6 millones de personas en esta situación, es decir, más de la mitad de la población del Perú. Ahora, es muy importante también indicar que la inseguridad alimentaria tiene grados, ¿no? Hay inseguridad alimentaria leve, moderada y grave, pero la grave son personas que no han consumido durante un día o más alimentos, y en este momento, o por lo menos cerrando las cifras del SOFI entre el 2019 y el 2021, de esos 16.6 millones de peruanos y peruanas que estaban en inseguridad alimentaria, 6.8 millones estaban en inseguridad alimentaria grave, es decir, no habían consumido durante un día o más alimentos. Los demás están en lo que se conoce como inseguridad alimentaria moderada, es decir, en una situación en la que se reduce la cantidad de alimentos a los que se puede acceder, se saltan comidas y muy dramáticamente se limita el acceso a una alimentación saludable, es decir, las personas solamente tienen recursos para comprar una dieta que es alta en grasas saturadas, de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, etcétera. Entonces, todo este universo de personas conforman este trágico universo de la inseguridad alimentaria en el país. Qué terrible. 6.800.000 peruanos están en inseguridad alimentaria grave. Es decir, se saltan un día sin comer. Solamente imaginar eso es terrible, porque pueden ser familias completas. Ahí hay niños que no comen. Simplemente no comen, se van a la cama diciéndole mamá tengo hambre, y al día siguiente no les alcanza. Y es decir
estos niños, si no tienen para comer, no tienen para soportar el frío, no tienen para medicinas, no tienen para de repente trasladarse al colegio, no tienen para nada. Están en la pobreza extrema absoluta. Así es, Karina, y un tema que es aún más grave, porque además también tenemos en esta situación, por ejemplo, millones de madres gestantes y lactantes, y esto tiene un impacto social en el largo plazo muy fuerte, porque ya sabemos que los niños y niñas que no pueden acceder a una alimentación saludable, de alimentos variados, todos los días, 3 veces al día, son niños que van a tener van a entrar en rezago cognitivo, en rezago de crecimiento, y eso va a afectar su futuro, definitivamente su capacidad de aprendizaje y después su capacidad de desempeñarse en el mundo laboral. Claro, en esta competencia que hay en el mundo, ellos ya van en una desventaja. La pobreza, es correcto. La pobreza te hace tener una desventaja ya de por sí, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esto? Yo sé que ustedes hacen todo lo posible, hay un sinnúmero de medidas, pero ¿cómo se logra manejar y superar esto? Te quería preguntar, ¿y esta pobreza está focalizada en Lima, está focalizada en la sierra, en la selva? Porque yo he conversado con diferentes expertos y me dicen que la pobreza en las ciudades es bastante dura, ¿no? Porque al menos en la sierra, en la selva, tienes tu pequeña parcela, tu pedazo de tierra y cultivas, ¿no? Y puedes comer algo, pero en la pobreza urbana, ¿qué comes? Sí, efectivamente el mapa, como tú lo dices, está en la ciudad, digamos, por un lado, en las ciudades que ya no sabe cuáles son estos cinturones de pobreza, y también, por supuesto, en selva y en sierra, que son pues zonas donde la pobreza extrema, que eso también es un tema muy complicado, porque los pobres extremos, la gente que está en situación de pobreza extrema, generalmente está en las zonas rurales. Entonces, ahí hay un tema también muy complejo. Pero obviamente... Por más que tengan la parcela, por más que ellos hagan generen su propio alimento, me imagino que ahora el impacto de los fertilizantes, el impacto que todo ha subido, el impacto de que se ha encarecido todo, esto los ha hecho más pobres. Por supuesto, porque además, claro, nosotros siempre tenemos esta idea que las parcelas de las comunidades campesinas o de los indígenas son parcelas completamente autosuficientes, y esto es relativo. Primero porque hay que pensar que generalmente ellos tienen su tierra o su territorio en zonas con suelos que están altamente degradados. Son personas que no tienen ningún tipo de asistencia técnica para la producción de alimentos, sea para su autoconsumo o para la comercialización. Realmente menos de la mitad de lo que conocemos como agricultores familiares usan fertilizantes, pero realmente ellos también dependen de adquirir algunos alimentos, ¿no? O intercambiar algunos alimentos. Ahora, ahí hay un factor muy delicado también en las zonas rurales que tiene que ver con el cambio climático, cómo afecta a los pequeños agricultores el cambio climático. O sea, periodos de lluvias prolongadas, periodos de sequías prolongadas, heladas prolongadas, sumado a todo este tema de forestaciones, de avance de la minería ilegal, por ejemplo, en zonas de selva, del narcotráfico, de estos cultivos de coca, etcétera. Todo eso hace que eso va en detrimento de la seguridad alimentaria de las comunidades rurales, y obviamente eso también en el largo plazo va a tener un impacto en nosotros los consumidores urbanos, porque con el cambio climático, si no tomamos acción climática definitiva, hay muchas formas de agricultura, muchos productos que seguramente dentro de 30 años van a ser inviables en su cultivo y en su producción. Según el comunicado, que es en realidad el resumen del SOFI, de este estudio, el Perú es el país con la inseguridad alimentaria más alta de Sudamérica.
¿Cómo así? ¿Cómo el país que era el milagro sudamericano pasó a ser el más golpeado, ¿no? Nosotros teníamos unas cifras macroeconómicas, más no de bienestar, ¿no? Faltó pues que eso chorreara, como decía un presidente que se le quiere extraditar por corrupción. Entonces, ¿cómo así nosotros, que somos un país rico en cobre, que tenemos una biodiversidad tan, tan majestuosa, ¿no? Que tenemos tantos granos, cultivos, papa, es decir, cómo hemos pasado a ser el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica? Sí, como tú bien lo has dicho, o sea, el Perú con una economía fuerte, bueno, ahora golpeada por las circunstancias, y sobre todo un muy importante productor de alimentos, ¿no? Sí. O sea, no solo una despensa alimentaria no solo para sí misma, sino para el mundo. Pero de nuevo, como tú dices, es una economía que no chorrea, por lo cual lo que tenemos en el Perú es una situación no solamente de pobreza, sino de una profunda desigualdad, ¿no? No solamente entre personas, sino también entre regiones. Y eso hace que millones de personas, como lo estamos viendo ahora, pues no tengan la posibilidad de acceder a una dieta saludable. En el Perú se calcula que una dieta saludable cuesta alrededor de $3.2 al día por persona. Y estas cifras de inseguridad alimentaria lo que nos quieren decir es que hay 16.6 millones de personas que o bien no tienen la posibilidad de acercarse a esta cifra para acceder a alimentación saludable, o solamente lo pueden hacer muy rara vez. Entonces, el tema es que es la gran paradoja, ¿no? Un país que es un productor neto de alimentos, ¿no? Un gran agroexportador, es un país donde hay esta brecha de acceso a los alimentos. Y aquí hay un tema que yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el Perú y tiene que ver porque ¿por qué son tan caros los alimentos en el Perú? No deberían ser, porque debería haber, se supone que hay alimentos suficientes para todos y para todas. Las cadenas, los circuitos de mercado en el Perú son circuitos muy largos. Entonces, no sé, el banano orgánico de Piura, por decir algo, hace un circuito larguísimo de mercado, por ejemplo, para llegar hasta Arequipa, y de Arequipa ese mismo banano sube, va hasta Lima, y es posible que ese tipo de productos puedan regresar a Piura, por ejemplo, ¿no? Y eso va encareciendo el valor del producto. Entonces, lo que quiero decir es que los sistemas de abastecimiento de los alimentos en el Perú elevan los costos, ¿no? Y obviamente en este momento la situación ha sido particularmente dramática por el aumento en el costo del combustible, ¿verdad? Entonces eso, y como toda esa franja del suministro, ¿no? El transporte, los fletes, cuando los alimentos llegan a los mercados mayoristas, después se chorrean hacia los mercados minoristas, etcétera, todo eso es muy informal. No hay una regulación que permita controlar el tema de los precios. Entonces, eso genera que el consumidor final encuentre que una dieta saludable está muy caro, por encima de claro, porque sale de la chacra muy barato y después en todo este circuito se encarece. Una última consulta, por favor, porque de verdad que lo que nos dice entristece, duele el corazón solamente de pensar que nuestros hermanos están sin comer y que no son un puñadito, sino que es la mitad del país, y que nosotros representamos pues el país con más alta inseguridad alimentaria en Sudamérica, siendo la despensa del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Desde los que sí tienen para comer, ¿qué se puede hacer? No nos podemos esperanzar en el gobierno ni en nadie, sino en nuestra propia solidaridad. ¿Qué podemos hacer? Y nosotros aquí tenemos un programa para ayudar a las ollas comunes, pero más allá de eso, como personas, ¿no? Ustedes también ayudan como FAO, pero todos los que me escuchan,
¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendación das? Porque hay hambre en nuestro país, hay hambre y hay gente que sufre, ¿no? Discapacitados, niños, ancianos. Sí, a ver, mira, obviamente siempre están los canales de la acción voluntaria de las personas o de las organizaciones para hacer donaciones de alimentos, por ejemplo, ¿no? Esos canales están abiertos. Yo creo que hay muchísimos canales aquí en Lima y en otras partes del Perú. Digamos, eso es importante, pero este problema no se va a resolver solamente con esto. Yo creo que aquí hay varios temas. Este es un problema no solamente, o sea, la responsabilidad última, por supuesto, es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad del Estado. Pero yo creo que también como sociedad hay una responsabilidad muy grande, y yo creo que este problema es tan grande, tan complejo, que además no lo vamos a resolver mañana. Este es un problema que llegó para quedarse, porque el mundo va a seguir seguramente. Vamos a tener más pandemias, vamos a tener más conflictos internacionales, el cambio climático se va a intensificar. Entonces, la acción decidida del Estado es lo primero que se requiere, y aquí no solamente me refiero al gobierno, me refiero también al Congreso, muy importantemente su participación acá, muy importante el concurso del sector privado. El sector privado tiene mucho conocimiento, tiene recursos financieros, tiene mucha capacidad de innovación, y ahí pueden aportar muchísimo. Necesitamos que las universidades se sumen de manera decidida, necesitamos que la sociedad civil se sume para encontrar soluciones que permitan, por ejemplo, romper todos estos cuellos de botella o todos estos problemas que encarecen los alimentos, cómo le compramos a un precio más justo al pequeño productor sus Muy productos bien. y cómo lo llevamos de manera más económica al consumidor final. Un llamado muy importante: no desperdiciar alimentos. Este país desperdicia millones de toneladas al año de alimentos. No desperdicien alimentos porque hay personas que tanto lo necesitan. Muchas gracias a Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú.